Bienvenidos mis águilas a este nuevo video. Gracias por darle play. Estamos muy contentos porque este canal ha tenido efectos diferentes a los que ha tenido anteriormente. De lo ordinario ha pasado a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. Esto está tremendo y yo sé que hoy cosas grandes Dios va a hacer en tu vida. Quédate porque esto está poderoso. Venimos enseguida. Así es, queridos amigos, muchísimas bendiciones en esta hora. Qué bendición para mí poderte dar una palabra de poder, una palabra que está transformando. Algo glorioso está sucediendo, lo sobrenatural se empieza a mover, el poder del Espíritu Santo ya está cambiando vidas, ya está cambiando corazones, algo glorioso se está moviendo. Yo puedo sentir el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Algo extraordinario está comenzando a suceder y es que lo sobrenatural está comenzando a descender ya sobre tu vida. Tengo una palabra poderosa para ti, mi amigo, mi amiga, usted que está conectado, usted que está viéndome ahora, y es que la Biblia dice en Mateo capítulo 14, en el versículo que a mí me motiva muchísimo, es el 22, dice la palabra del Señor así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Luego dice la Biblia, y cuando llegó la noche estaba allí solo, se quedó solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. ¿Qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver, dice la Biblia, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escuche, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la pregunta. ¿Por qué dudó Pedro? ¿Por qué dudó? ¿Alguna vez la duda te ha visitado? ¿Alguna vez la duda viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas? Siempre alguna vez vamos a dudar. La duda es lo contrario de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. La palabra andamos quiere decir caminamos, nos movemos, accionamos. En 2 de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos. La palabra andamos es movernos, caminamos y no por vista. Pero hay algo glorioso que me impacta muchísimo, que cuando hablamos de la duda, así como le dijo Jesús, hombre de poca fe, le dice: ¿por qué dudaste? Esa es la pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? ¿Alguna vez la duda te ha visitado al igual que Juan el Bautista? En una ocasión a Juan el Bautista la duda le visitó. Recuerda que él declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús venir, dice la Biblia que él le decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pasaron algunos días, algunos meses por ahí, dice la Escritura que él cayó en la cárcel, Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, en el verso 2 dice que al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: oiga, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, las cosas que escuchas y que ven. Los discípulos, le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Si te das cuenta, el mismo Juan, cuando estaba en la prisión, dudó si era Jesús el que había de venir o esperamos a otro.
cuando dejas de ver a Cristo y volteas a ver la crisis y volteas a ver la enfermedad y estás viendo ese problema, a esa hija que no sana, a ese hijo que no vuelve a casa, a ese problema, a esos comentarios, si estás viendo la parte negativa, te va a entrar el miedo. El miedo se apodera cuando dejamos de ver a Cristo. Si estás viendo al evangelista, al pastor, al cantante, te vas a hundir, va a entrar el miedo a ti. Deja de ver el mundo físico, el mundo tangible, y comienza a ver a Jesús de Nazaret. Cuando tú estás puesta tu mirada en Jesucristo de Nazaret, comienzas a caminar de lo natural a lo sobrenatural, del ordinario a lo extraordinario, de la visión a la acción. Y esa es la persona que va a caminar en este año 2022, que va a dejar de ver el mundo tangible, el mundo físico, para caminar bajo la gloria, bajo la presencia misma del poder del Espíritu Santo. Dice que cuando él se distrajo y comenzó a ver lo que estaba sucediendo en lo terrenal, comenzó a entrar el miedo en él porque se distrajo, y dice la Biblia que comenzó a dar voces de miedo y comenzó a hundirse. Hay personas que se están hundiendo, hay ministerios que se están hundiendo, hay hogares que se están hundiendo, hay iglesias que se están hundiendo porque dejaron de ver al maestro, porque dejaron de ver a Jesús, por comenzar a ver al profeta, al evangelista, al misionero, al predicador. Dejaste de ver a Jesús por ver el problema, por ver la enfermedad, por ver la crisis, por ver la pandemia. Deja de observar aquello que no bendice y comienza a levantar tu mirada en el Creador, en Jesús, en el Todopoderoso, en aquel que transforma de lo que es imposible, de aquello que no puedes realizar, de aquello que no puedes tú crear. Él lo puede crear, aun si no existiera. Él es capaz de crearlo, porque para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y a decir: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Sí tenía fe, pero no la suficiente. Y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Porque él dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el mundo físico tangible, los problemas. Comenzaste a ver la crisis, comenzaste a ver malos comentarios y te empezaste a hundir, siervo, ministro, evangelista. Pero yo vine para decirte: deja de ver lo que está en el lado izquierdo y comienza a ver a Jesús. Voltea a ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este año vas a caminar sobre las aguas. Yo bendigo a aquellas personas que están dejando sus comentarios, aquellos amigos que comentan. Hay muchos que han comentado, que han dejado ahí sus comentarios, que han dejado sus peticiones. Y yo voy a empezar a orar por esa dolencia de hueso. Voy a empezar a orar por ese negocio para que se restaure. Voy a empezar a orar por esa casa. Voy a empezar a orar por tus animales, por tu economía. Voy a empezar a orar por tu hogar, por tu familia, por tus hijos. Empezaré a orar para que Dios te devuelva lo que Satanás te había robado. Comenzaré a orar para que venga el tiempo de restitución, el tiempo de ensanchamiento, el tiempo de tu canción, el tiempo de la bendición ha llegado, dice el Señor. Vas a caminar sobre las aguas. Viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de expansión. Si lo puedes creer, dígame amén. Si lo puedes creer, diga: caminaré sobre las aguas. Hay un grupo de personas que se van a quedar en la barca este año, me dice el Señor. Hay un grupo de personas que se van a quedar en la barca, a criticar, a juzgar, pero que no se atreven a asumir riesgo. Vamos, bájate de la barca, camina, avanza, extiéndete, expándete, persiste, insiste, persevera, avanza, y Dios te va a entregar la victoria. Yo voy a orar por ese cáncer, voy a orar por esa tuberculosis, voy a orar por ese pastor que está desanimado, que ya no quiso abrir la iglesia, el templo. Voy a orar por esa persona que abandonó su casa, su hogar. Voy a orar por esa mujer que está enlutada, que me está viendo ahora. Oraré por esa jovencita que se quiere quitar la vida. Oraré por ese joven que dejó de predicar la palabra. Oraré por ese cantante que ya no está ministrando en el altar. Oraré también por ese matrimonio que estaba a punto de separarse. Voy a orar por ese empresario que está a punto de cerrar su negocio, pero el Señor me dice que yo te diga: vas a caminar. Ay, samán, solá, amán, solá, basoja. Vas a caminar sobre las aguas, dice el Señor. Te vas a expandir. Deja de ver el mundo físico, deja de ver el mundo tangible, porque vas a caminar en lo sobrenatural. Este es el tiempo de tu milagro. Llegó el momento, tu mejor momento está por comenzar. La mejor temporada de tu vida está por comenzar, y es ahora, dice el Señor. Ya se está activando el reloj profético de Dios. Se está activando lo sobrenatural, se está activando lo inusual para tu vida, se está activando el milagro para tu vida. ¿Sabes una cosa?
A Pedro, por el miedo, por el temor, por la duda, se le olvidó quién era. Y termino diciéndote algo. Cuando entra la duda, el temor y el miedo en tu vida, se te olvida quién eres. Se te olvida de qué material estás hecho. ¿Sabes de dónde lo sacó Jesús a Pedro? ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde lo encontró? ¿Estaba qué? Pescando. Era un hombre pescador. Y yo te pregunto, los pescadores, ¿dónde viven? A la orilla de la playa, correcto. ¿A qué se dedican? A pescar. ¿Cuáles son las características? ¿Son hombres que saben nadar? Sí. ¿Sabía nadar Pedro? Sí. ¿Sabía nadar? Sí. Y entonces, ¿por qué se hundió? ¿Por qué se está ahogando Pedro? ¿Por qué se estaba hundiendo Pedro? Porque a él se le olvidó que sabía nadar. Si yo hubiese sido Jesús, le hubiese dicho: Pedro, ¿por qué te estás hundiendo? Si tú eres un pescador, sal nadando. Pero a Simón Pedro se le olvidó que sabía nadar y que podía salir solo de aquello que se estaba hundiendo. Hay empresarios, hay líderes que han perdido identidad y que se están hundiendo porque se les ha olvidado quiénes son en Cristo Jesús. Voy a orar por esos milagros ahora. Que no se te olvide de qué material estás hecho. Y aun si se te olvidara y te hundieras, ahí está el maestro para volverte a rescatar. Oramos por esa enfermedad. Oramos para que ese hijo vuelva a casa. Voy a orar para que ese matrimonio se restaure. Voy a orar porque hay una lista de personas que los he estado leyendo, muchas necesidades. Y voy a orar porque he estado leyendo esos comentarios por ese enfermo de cáncer, por ese enfermo de COVID. Voy a orar por esa persona que está enferma, por aquel que está en el hospital, por aquel pastor que está desanimado, por aquel siervo que está llorando, que ha sido criticado, pero que se atreve en este año a caminar de lo ordinario al extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural, de la visión a la acción. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora. Declaramos, Señor, proféticamente que este es el año de la bendición, que este es el año de caminar en lo sobrenatural. Este es el año, Dios mío, de caminar sobre las aguas. Creemos en fe y por fe y para fe, Padre, que tu palabra dice, Dios mío, que si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Este es el año de caminar sobre las aguas. Le hablo al empresario, le hablo al líder, le hablo al profeta, al evangelista, al hombre, a la mujer que está decaído ahora, que recobre la visión en el nombre de Jesús. Padre, oro por esos enfermos de cáncer, de sida, de tuberculosis, por esa dolencia en los huesos. Hay una persona ahí que trae dolencias en la espalda, en la columna, en la parte baja. Reprindo todo espíritu de enfermedad maligna, Padre, que está perturbando su cuerpo. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad completa, sanidad absoluta. Hay una persona de enfermedad de diabetes que me está viendo en esta hora, pero que está ahí conectada. Es una mujer que está enferma de diabetes y que el milagro va a ocurrir en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre su cuerpo. Tu palabra dice que tú llevaste toda herida, toda enfermedad maligna. Lo reprindo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y ese espíritu de enfermedad de diabetes se va en el nombre de Jesús. Voy a orar por esas personas que están enfermas de úlceras, de quistes, de tumores. Hay muchas personas que nos escriben, y voy a orar por esas personas, por todo tipo de enfermedad. Usted levante su mano derecha, ahí donde está en el teléfono, ahí donde está en la computadora, ahí donde me estás viendo, si estás en la hamaca, si estás en el vehículo, si estás en el sofá, si estás recostado en tu cama, ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús, yo me declaro sano de esa enfermedad. Menciona la enfermedad, ya sean tumores, hernia, cáncer, quistes, sida. Menciona el nombre de la enfermedad. Vamos, hágalo. Diga conmigo: en el nombre de Jesús yo me declaro sano y libre. Cristo llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Dígalo: por las heridas de Jesucristo he sido sanado. Hoy pongo los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y me declaro sano, me declaro libre. Menciona la enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, soy sano, soy libre. Y diga: yo me declaro sano por las llagas de Cristo. Padre, perdona mis pecados, te entrego mi corazón, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Diga: yo me declaro sano, libre. Venga tu reino y hágase tu voluntad sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis finanzas, sobre mis negocios. Me declaro libre, libre, libre por la sangre de Cristo, por aquel que fue a la cruz del Calvario. Te doy gracias, diga conmigo: te doy gracias en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia hoy se cancela en el nombre de Jesús. Amén.
Recuerde que la Biblia dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte están en tu boca. El poder de la vida y de la muerte están en tu boca. Muchas gracias. Deje su comentario. Escríbanos, yo estaré orando de manera general. Déjame tu nombre, déjame tu comentario y escríbenos en el número que ahí aparece. Muchas gracias y bendiciones.